Bien, reiniciamos el último tramo. Vamos a escuchar las últimas 7 exposiciones. En primer lugar, expone por la Federación Nacional de Trabajadores, Empresa París Comercial S.A. y Sindicato de Empresas Sociedad de Cobranzas, Payback S.A., Fabiola Lorenzini Barrios, abogado. Tiene la palabra. Que en su totalidad el proyecto de ley respeta la Constitución. Y en este aspecto me voy a referir a la titularidad sindical. Los requirientes señalan que la norma sería inconstitucional, el artículo 303 que regula o que denomina la negociación colectiva, porque señala que es aquella que tiene lugar entre uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales y por lo tanto le quitaría, entre comillas, el derecho a los trabajadores a negociar. Pues bien, primero, es el mismo artículo 303, que en su inciso tercero, el que establece claramente que los trabajadores podrán negociar colectivamente, ¿sí? Reconoce este derecho, pero después señala la forma, señala que es a través de las organizaciones sindicales y cuando ellas no existan, a través de estos grupos de trabajadores. Entonces la pregunta aquí constitucional sería, el artículo 303 impone limitaciones que afectan el derecho esencial garantizado en el artículo 19, número 16, inciso quinto, o por el contrario, se limita a ejecutar el mandato constitucional que le dice que debe establecer los procedimientos. Si uno ve el artículo 19, número 16, inciso quinto, puede observar que no es un derecho del trabajador, sino que de los trabajadores, porque es un derecho colectivo. Pero, a su vez, como dice que es un derecho de los trabajadores, no dice cómo estos trabajadores van a ejercer este derecho en forma colectiva, sino que dice que la ley lo hará. Entonces, la ley habla de organizaciones sindicales. ¿Y qué son las organizaciones sindicales? Si ese es el tema. Hay organizaciones sindicales de diferentes grados, pero las de primer grado son los sindicatos. Y si nosotros vamos a la definición que da actualmente el Código del Trabajo de sindicato, en el 216 del Código del Trabajo, podemos ver que sindicato de empresa es aquella agrupación de trabajadores, de personas que trabajan en una misma empresa. Y sindicato interempresa es aquella agrupación de trabajadores de trabajadores que trabajan con distintos empleadores, con dos o más empleadores. Por lo tanto, el término sindicato es una agrupación de trabajadores. No hay que distinguir, o uno se puede confundir porque este sindicato tiene una personalidad jurídica, pero por eso la doctrina habla de que aquí hay una naturaleza sui generis del sindicato. ¿Por qué? Porque es una organización de trabajadores que, una vez cumplidos ciertos requisitos legales, la ley, el Estado le reconoce esta situación y le concede la personalidad jurídica, pero no deja de ser una agrupación de trabajadores. Entonces, si es una agrupación de trabajadores, la pregunta aquí sería, ¿es constitucionalmente aceptable que el legislador prefiera a estos grupos de trabajadores con personalidad jurídica, que son los sindicatos, o sobre otros grupos de trabajadores que son de hecho, de facto? Los requirientes dicen que eso es arbitrario, pero este excelentísimo tribunal ha señalado que la arbitrariedad sucede cuando no existe una fundamentación para diferenciar. Y aquí, ¿por qué se diferencia? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los sindicatos tienen una serie de normas que cumplir. Primero necesitan quórum para constituirse, quórum para no perder su personalidad jurídica, incluso ahora en este proyecto de ley para poder negociar colectivamente. Y además tienen que tener normas de representación a través de los dirigentes en que se respete la democracia, obligaciones, patrimonio, una serie de normativas, las cuales lo que hace es garantizar su independencia de poderes externos, como el patronal, y también garantizar que se busque el interés de todos los trabajadores. ¿Pasa esto en las otras organizaciones? No existe ese paraguas normativo de protección. Y lamentablemente, y como uno lo puede ver, en la mayoría de los casos, estos grupos de trabajadores hay mucha injerencia por parte del empleador. Y así, hoy en día, los convenios colectivos, muchos de ellos, son firmados por los trabajadores con cláusulas que redactó el empleador, que no hubo una deliberación y que los amarran con cláusulas paupérrimas con derechos mínimos por 4 años, que es el límite máximo, y en los cuales el empleador, los trabajadores no pueden mejorar su posición.
Y es por eso, y esta situación no solamente pasa en Chile, pasa en todo el mundo. Y es por eso que la OIT ha regulado en los artículos, en el convenio 98 y en el 135, esta situación, en establecer que no se, como vías de injerencia, el establecer organizaciones que dominen los empleadores. Se debe proteger, y estos convenios están garantizados porque fueron aprobados y ratificados por Chile el año 99. Y de acuerdo al artículo 5, es un deber del Estado protegerlo. Pero independiente de estos convenios, este proyecto de ley lo que lleva a cabo es la recomendación número 91 de la OIT. ¿Qué dice esta recomendación? La recomendación 91 señala que los contratos colectivos son aquel acuerdo escrito entre empleadores, entre uno o más empleadores, con una otra o más organizaciones sindicales. Y solo cuando no existan organizaciones sindicales con grupos de trabajadores. Ustedes me podrán señalar que efectivamente, por la naturaleza de la recomendación, no es una norma obligatoria. Sí, exactamente, no es obligatoria. Pero al seguir esta recomendación demuestra que no hay arbitrariedad del legislador, porque busca una finalidad. Y esa finalidad es proteger a las agrupaciones de trabajadores de injerencias de terceros, especialmente de injerencia patronal. Y esa es la finalidad, y por lo tanto no hay arbitrariedad. Aquí se ha dicho también que se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el 19, número 2. Pero aquí, y a lo mejor decirlo muy simple, pero la igualdad ante la ley es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Aquí las organizaciones con personalidad jurídica, que son los sindicatos, tienen una serie de normativas, como ya les señalé, que tienen que cumplir. Y en virtud de todas estas obligaciones y cargas que estos grupos de trabajadores tienen que realizar, tienen derechos. Uno de ellos es a negociar. En cambio, que estas otras agrupaciones de trabajadores no tienen esas cargas. Por lo tanto, obviamente, son distintas sus situaciones jurídicas. Y si la situación jurídica es distinta y si las obligaciones son distintas, también los derechos son distintos. Y aquí también se ha señalado que se vulnera la libertad sindical en su sentido individual negativo. Es decir, que la persona se le estaría vulnerando su libertad de no afiliarse a un sindicato. Incluso, si no me equivoco bien, el requerimiento habla de coacciona a los trabajadores. Y resulta que coacción es fuerza, es decir, están diciendo que el consentimiento de estos trabajadores sería vulnerado por la fuerza, pero el Código Civil establece cuando la fuerza impide la voluntad, y este no es el caso. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo, como un trabajador cualquiera, tengo obligaciones. Si quiero estar en un sindicato, debo concurrir, debo participar en asambleas, debo pagar una cuota. Y por lo tanto tengo derecho a beneficiarme de lo que negocie ese sindicato. Si yo no quiero pagar una cuota, no quiero ir a asamblea, obviamente no puedo tener esos derechos. Pero eso es como todo, pero yo mantengo la decisión, el trabajador mantiene la decisión de afiliarse o no. Es como todo en la vida, todas las decisiones en la vida tienen pro y contra, pero eso no significa que haya una obligatoriedad a afiliarse. Y por lo tanto, el tema de la titularidad es absolutamente ajustada a la Constitución porque no vulnera el derecho esencial contemplado en el 19, número 16, inciso quinto. En relación a la extensión de beneficios, y muy corto porque me queda solo 2 minutos, debo señalar que lo que hace, yo no le llamaría extensión de beneficios, porque lo único que hace es aplicar el efecto relativo de los contratos. Esto es, el contrato se aplica a quienes son parte. 1, el empleador. 2, el sindicato, que es una agrupación de trabajadores. Y como ya lo señalé antes, su naturaleza sui generis es tal que obviamente la agrupación de trabajadores va variando. Y por eso se aplica. Y eso es lo que correctamente y jurídicamente procede, porque el sindicato es parte. Y así como el empleador se verá beneficiado con trabajadores que terminarán la relación laboral y se irán obviamente del sindicato, hay otros que ingresarán. Y por lo tanto no hay una afectación. Y en relación al tema de la extensión hacia terceros, este es un contrato entre partes. Y si es un contrato entre partes, significa que las partes deben decidir de común acuerdo si la extienden o no a otros. Incluso la ley obliga a establecer, si es que la extiende, ciertos parámetros objetivos para evitar justamente las arbitrariedades. Y aquí la ley considera la voluntad del sindicato y del empleador. Y después incluso considera la voluntad del trabajador tercero, que no forma parte, porque él puede, si quiere, aceptar esta extensión como puede no hacerlo. Por lo tanto,
la normativa, en cuanto a la extensión de beneficios, se preocupa de proteger la voluntad de todos. Y aquí, obviamente, no hay ninguna vulneración a ninguno de los derechos establecidos por los requirentes. Dejo minuta de mi alegato. Bien, muchas gracias. Por el Centro de Estudios del Desarrollo expone el abogado Jorge Leighton García. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer por la oportunidad de exponer en esta audiencia pública y con la venia de este excelentísimo tribunal. Quisiera en primer lugar, a nombre del Centro de Estudios del Desarrollo, hacer propios los argumentos que han sido expresados por el Ejecutivo en la respuesta a los requerimientos presentados por un grupo de senadores y un grupo de diputados. En atención al tiempo y a la cantidad de intervenciones y de aportes que se han realizado durante este día, quisiéramos centrarnos solamente en un aspecto particular y que se refiere a dar un poco de contexto, otorgar algunas luces respecto a ciertas fuentes de derecho internacional y comparado que han sido traídas a colación durante la tramitación del requerimiento. Lo hacemos teniendo presente que el objeto central de la discusión es obviamente la compatibilidad de las normas impugnadas con la Constitución Política de la República y también entendiendo que el derecho comparado siempre debe observarse teniendo presente las diferencias de contexto y los distintos sistemas jurídicos. Pero nos parece relevante mencionar algunas fuentes por dos razones. En primer lugar, porque pese a las diferencias de contexto a las que me refería, el derecho del trabajo tiene ciertos principios que son reconocidos en forma universal y que en su forma máxima están reconocidos en muchas de las normas que ha aprobado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y en ese sentido sirven como una referencia importante a la hora de entender el desarrollo de las normas legislativas en materia laboral, pero también porque en el caso precisamente las normas de la Organización Internacional del Trabajo se trata de normas que son obligatorias para el país, en caso, por ejemplo, los convenios 87 y 98 por haber sido firmados y ratificados. Y lo hacemos también porque creemos que la forma en que se ha traído a colación por parte de los requirentes alguna fuente de derecho internacional ha sido parcial y, a nuestro juicio, incluso antojadiza, porque se ha tratado de utilizar estas normas para apoyar argumentos que no necesariamente se siguen de esas fuentes. Voy a hacer referencia breve a dos tipos de fuentes, algunos fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, que aparecen citados en el requerimiento, y también algunas decisiones, si el tiempo lo alcanza, de la Organización Internacional del Trabajo, de sus órganos de control. Quisiera señalar que hay un fallo citado en algunos párrafos en el requerimiento, que es un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos llamado ASLEF contra el Reino Unido. ASLEF es una abreviatura de una organización sindical que representa en el Reino Unido a distintos trabajadores de distintos sectores de distintas industrias. Se toman algunos párrafos de ese fallo para hacer énfasis en, por ejemplo, en la idea de que la decisión de afiliarse a un trabajador debe estar libre y exenta de toda clase de coacciones o desincentivos, o también para señalar la necesidad de que las normas protejan la libertad individual de los trabajadores frente a eventuales abusos de la posición dominante de un sindicato. Pero los párrafos que se citan en forma muy incompleta y no se acompañan otras partes de los mismos párrafos citados, en los cuales, junto con señalar este aspecto individual de la libertad sindical, la Corte Europea de Derechos Humanos hace un énfasis también en el aspecto colectivo de la libertad sindical, señalando, por ejemplo, en este fallo, que los sindicatos también son libres de tomar decisiones respecto a quiénes son sus miembros y a expulsar a personas bajo ciertos criterios mínimos. Este fallo, de hecho, el fallo ASLEF contra el Reino Unido, se refiere a un caso en el cual un sindicato fue obligado por la legislación y por los tribunales británicos a reincorporar a un miembro que había sido expulsado anteriormente debido a su militancia en un partido político de ultraderecha, partido que había sido condenado en su declaración de principios, en sus estatutos y en muchas otras ocasiones por este sindicato. La Corte Europea de Derechos Humanos consideró que esa obligación de reintegrar constituía una interferencia desproporcionada en la libertad sindical de este sindicato y que, por tanto, considerando que además la expulsión del trabajador no le traía mayores detrimentos, considerando que no existía una obligación de pertenecer a ese sindicato para mantener su puesto de trabajo. Por tanto, si observamos este fallo en sus términos más generales, vemos que, lejos de estar referido solamente a un aspecto particular de la libertad sindical, es decir, su aspecto individual, habla de la libertad sindical en un sentido mucho más global. Me parece interesante mencionar que en los párrafos que están citados en el requerimiento aparecen mencionados también otros dos fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, que no se utilizan mucho en el requerimiento, pero que pueden ser ilustrativos, guardando obviamente nuevamente las diferencias de contexto. Uno de esos es el caso James and Webster contra el Reino Unido. Este caso se refiere a los llamados Closed Shop Agreements, o acuerdos en virtud de los cuales un sindicato y un empleador
o un conjunto de sindicatos y un empleador pactan que las personas que decidan trabajar en esa empresa deben afiliarse obligatoriamente a él o los sindicatos que han acudido a ese pacto. Y por tanto, si los trabajadores no se afilian, no pueden ingresar a la empresa, y si están en la empresa y no deciden afiliarse después de haberse celebrado el pacto, pueden ser despedidos. La Corte consideró que este tipo de pactos violentaba la libertad sindical y constituía una interferencia desproporcionada a la misma. ¿Y por qué me parece relevante traer esto a colación? Porque considera que la libertad sindical hace una reflexión respecto al artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que reconoce la libertad de asociación y la libertad sindical, y dice que si bien no todos los casos en los cuales un trabajador sea obligado a pertenecer a un sindicato van a ser necesariamente contrarios a la libertad sindical en los términos de la Convención Europea de Derechos Humanos, sí la existencia de una coacción hace, como lo es la amenaza de despido, hace que se infrinja esa libertad. Y me parece importante esto por las expresiones que usa el fallo y que dice una coacción y que puede también entenderse como una amenaza, porque de la lectura del requerimiento, de los requerimientos presentados, pareciera que esa fuera la situación que está instalando nuestra norma. Se usa mucho la palabra coacción y a veces el lenguaje crea realidades cuando no hay ninguna institución similar a la que fue denunciada en este caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos en la legislación que ha sido aprobada por el Congreso Nacional. Por el contrario, y como han señalado otros expositores, las normas que se proponen mantienen la posibilidad de un trabajador de no sindicalizarse y no afiliarse si lo estima conveniente, crear otros sindicatos si le parece que el sindicato no es representativo, cumpliendo por supuesto con los quórums mínimos que establece la ley, o derechamente no afiliarse y negociar individualmente, para lo cual las normas que están aprobadas por el Congreso Nacional dejan espacio para permitir negociaciones de carácter individual. Por lo demás, tampoco se ha impedido la celebración de contratos de trabajo individuales y otro tipo de cosas que mantienen esa libertad presente. Por tanto, me parece que es muy ilustrativo para entender casos que, de hecho, fueron muchas veces aceptados en otras legislaciones, en los cuales efectivamente había una coacción. Este no es en absoluto el caso. Otro fallo, para ir terminando con esta parte, es el caso de Wilson y la Unión Nacional de Periodistas contra el Reino Unido. En este caso, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que la legislación británica infringía nuevamente el artículo 11, la libertad de asociación y la libertad sindical, por aceptar que los empleadores pudiesen ofrecer a trabajadores individuales la posibilidad de celebrar acuerdos sujetos a ciertos incentivos para que estos se retiren de los convenios colectivos que regieran esas empresas y no participar de futuras negociaciones colectivas. Consideró la Corte que esta interferencia era desproporcionada por cuanto el objetivo final de la misma era precisamente impedir que los sindicatos cumplieran, las organizaciones sindicales cumplieran su función, que es promover los intereses de sus trabajadores. Y este es precisamente el tipo de situaciones que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han considerado como lesivas de la libertad sindical, y es algo que busca recoger una de las normas impugnadas, que es la letra H del nuevo artículo 289 del Código del Trabajo, que establece como una práctica sindical precisamente cuando los empleadores buscan ofrecer, mediante acuerdos individuales, los mismos derechos y los mismos incentivos a los que se han acordado en un convenio colectivo. Por tanto, aquí esta norma, lejos de estar infringiendo la libertad sindical, lo que busca es precisamente lo contrario, es promoverla y evitar que se debilite la posibilidad de que las organizaciones de trabajadores representen los intereses de los mismos. Organizaciones que, como se señaló en la intervención anterior, son distintas de grupos negociadores o de grupos formados al efecto por un cúmulo de razones que no vale la pena del caso mencionar nuevamente. Y para ir cerrando, quisiera hacer una breve referencia a algunas decisiones y algunas opiniones que han emitido los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, que, reitero, no son en este caso meramente útiles para efectos comparativos, sino que se trata de obligaciones que nuestro país ha adquirido con la comunidad internacional y, como también se ha señalado, en muchos de los convenios, de estos tratados internacionales, se contienen también derechos fundamentales de los trabajadores, y por tanto debiésemos tener también en consideración lo que dispone el artículo 5 en su inciso 2 de la Constitución. Tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión de Expertos para la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT han señalado en reiteradas ocasiones en sus informes al referirse a la legislación chilena la necesidad de que los grupos de trabajadores, es decir, distintos a los sindicatos, solo puedan negociar convenios o contratos colectivos en la ausencia de organizaciones sindicales. Incluso en algunos casos del Comité de Libertad Sindical también condenando las prácticas que
también han sido mencionadas de estos casos en los cuales se hacen supuestos grupos de trabajadores, se les entregan contratos previamente redactados por el empleador y se hace pasar como si hubiera ocurrido una negociación colectiva. Y también ha señalado que normas como el artículo 346 del Código del Trabajo, que permite extender los beneficios unilateralmente y descontar un 75% de la cuota sindical, también infringe la libertad sindical y que deben modificarse, ya que este tipo de normas debiesen desarrollarse a través de los convenios colectivos. Reitero que para terminar, que este tipo de recomendaciones y observaciones no se tratan meramente de aspectos que sean relevantes para efectos comparativos, sino de normas que son obligatorias para el Estado chileno en virtud de las obligaciones que este mismo ha asumido. Muchas gracias. Muy bien. Por la Corporación Humanas expone el abogado Camila Maturana Kesten. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Corporación Humana ha solicitado intervenir en esta audiencia pública, en específico para presentar argumentos que permitan sostener la constitucionalidad del nuevo artículo 318 que regula esta reforma laboral en el Código del Trabajo. Por 3 razones principalmente. No es efectivo que esta norma vulnere la garantía de la vida privada, como señalan los requirentes. Esta información contenida en el artículo 318 efectivamente sí compromete un interés público y, en tercer lugar, se trata de una medida fundamental para avanzar hacia la igualdad de remuneraciones en el país, que no es otra cosa que la materialización de la garantía constitucional de igualdad y no discriminación. Esta norma, el artículo 318, impone a las grandes empresas y a las medianas empresas la obligación de entregar a los sindicatos información innominada respecto de las remuneraciones asignadas a trabajadores en los diversos cargos o funciones de la empresa, una vez al año en el caso de las grandes empresas y con ocasión de la negociación colectiva en el caso de las medianas empresas, pero sujeta a una serie de resguardos que cautelan el carácter reservado de los datos privados de trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, esta norma no constituye una infracción al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, como señalan los requirentes. Esta norma, que aprobada ya por el Congreso Nacional, plantea expresamente el carácter innominado de esta información, de manera que no existe vinculación alguna entre la individualización de los y las trabajadoras que desempeñan los respectivos cargos y funciones, y no pueden las empresas, no les corresponde, por una parte, y tampoco podrían entregar esta información o datos personales de los trabajadores, menos aún respecto de sus familias. Por lo que, como está configurada la norma, no se configura la supuesta afectación a la vida privada. Más aún, los requirentes señalan que este artículo 318 no ofrecería suficientes resguardos para evitar la divulgación indiscriminada de esta información. Y eso es totalmente distinto a lo que plantea la norma, que precisamente, en primer lugar, regula el carácter expresamente innominado de esta información. En segundo lugar, plantea que únicamente a la empresa corresponde entregar esta información cuando en estos cargos o funciones existan a lo menos 5 trabajadores. En tercer lugar, señala expresamente la norma que la información entregada por la empresa debe, entre comillas, asegurarse la reserva de la información individual de cada trabajador. Y en cuarto lugar, señala la misma norma que debe asegurarse el cumplimiento de lo establecido en el artículo 154. Entonces, claramente, como está regulada la norma, en ningún caso se configuraría esta vulneración normativa al artículo 19, número 4. Incluso los requirentes para sustentar este punto señalaron temerariamente, en nuestra opinión, que los sindicatos, los dirigentes sindicales podrían dedicarse a la venta de información obtenida en virtud de esta norma legal, a base de datos o incluso a otras empresas del rubro. Y esto, claramente, esta divulgación indiscriminada, entonces, vendría a corresponder a una actuación ilegal que está por lo demás sancionada como práctica sindical, pero no al contenido de la norma, que es lo que la materia impugnada en el requerimiento. Por lo tanto, cabría, en nuestra opinión, descartar esta alegación de inconstitucionalidad. También señala el requerimiento que esto no compromete ningún interés público y, en realidad, aquí
cuando la Constitución política reconoce y protege el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva como parte de la libertad, de la protección a la garantía de la libertad de trabajo, mal podría estimarse que las herramientas, como en este caso la garantía de la simetría de la información, podría no constituir un interés social del más alto valor que es materia de esta regulación. No voy a profundizar en este tema, está además contenido en el escrito que hicimos llegar al Tribunal Constitucional y en las presentaciones anteriores este asunto del interés público quedó suficientemente ilustrado, lo benéfico que resulta para ambas partes en este diálogo social, que es la negociación colectiva, disponer de información completa. En tercer lugar, quisiera referirme a que el artículo 318 constituye una medida fundamental para avanzar en el cumplimiento de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y esta es una manifestación de las garantías constitucionales. En primer lugar, de igualdad de derechos, de prohibición de discriminación, de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos que están establecidas en el artículo 1 de la Carta Política y en el artículo 19, número 2 y número 3. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación en base al sexo constituye un principio fundamental del ordenamiento jurídico chileno por expresa disposición constitucional. Además, este resguardo al principio de garantía de igualdad y no discriminación no se agota en el reconocimiento constitucional, sino que se extiende, se ve ampliado por lo dispuesto en mediante la incorporación, de los derechos fundamentales consagrados en los tratados internacionales vigentes en el país, de acuerdo al mismo artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Este tribunal, como ustedes perfectamente saben, ha señalado en reiteradas oportunidades el valor, la fuerza jurídica superior a la de la ley, pero inferior a la de la Constitución, que se asigna a los tratados internacionales de derechos humanos. Y aquí hay que señalar a lo menos 3 instrumentos jurídicamente vinculantes para el Estado de Chile. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 7, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 11, y el Convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de remuneraciones. ¿Qué señalan en síntesis estos tratados internacionales en las normas que he citado? Que el Estado de Chile se obliga a adoptar medidas específicas para combatir la discriminación en la esfera del empleo y, en particular, a garantizar a hombres y mujeres la igualdad de remuneraciones por trabajos del mismo valor, de igual valor. Sin embargo, en Chile la brecha salarial se mantiene en torno al 30%, y esto ha sido materia de numerosos reproches de organismos internacionales desde hace más de 10 años. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2004 y recientemente en octubre de 2015, el Comité de Derechos Humanos en 2007 y en 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2006 y en 2012 y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009 y en 2014. Básicamente, en estos reproches internacionales lo que se ha señalado es que persiste la brecha salarial, que cuando se dicta la ley 20.348 en el año 2009, no se define adecuadamente los contenidos de esta ley para ser eficaces para enfrentar esta brecha y que además no existen medidas que hagan aplicable esta legislación. Y precisamente por eso es tan importante la regulación que el Congreso Nacional chileno ha aprobado en este nuevo artículo 318. Bajo la legislación vigente, las grandes empresas ya se encuentran obligadas a consignar en sus reglamentos un registro de los cargos y funciones que existen en la empresa de acuerdo a sus características técnicas esenciales. Entonces, aquí lo que se está planteando es la necesidad de ampliar esta obligación que ya existe. ¿En qué sentido? Ampliar, a las medianas empresas, con la diferencia en la oportunidad en que esta obligación se hace exigible por parte de los sindicatos, que es una vez al año en el caso de las grandes empresas o con ocasión de la negociación colectiva en el caso de las medianas. Y en segundo lugar, ampliar esta obligación no solo a los cargos y funciones, sino a las remuneraciones, que es lo que permite, en nuestra opinión, constituye un mínimo
que permite a las organizaciones sindicales efectivamente poder conocer cuál es esa estructura salarial de la empresa y adoptar medidas y definir las estrategias de la organización sindical destinada a la disminución de las brechas salariales que pudieran existir en esa empresa. En particular, la negociación colectiva para avanzar hacia la referida igualdad salarial. Señor presidente, para terminar, en atención a que la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres constituye una dimensión fundamental de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reconocida y protegida por la Constitución Política de la República y por numerosos tratados internacionales de derechos humanos que, conforme a la misma Carta Política, integran el ordenamiento jurídico chileno y señalan cuáles son las obligaciones que corresponden a los órganos del Estado, cabe estimar que esta información sobre las remuneraciones asignadas y nominadas, insisto, asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa constituye una medida básica para el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación y de igualdad de protección de la ley en el ejercicio de los derechos, posibilitando el accionar de las organizaciones sindicales, en particular la negociación colectiva para avanzar hacia el cumplimiento de la referida igualdad salarial. De acuerdo a lo señalado, y termino, señor presidente, la norma del proyecto de ley aprobada por el Congreso Nacional, que establece esta obligación a grandes y medianas empresas, no solo no vulnera la garantía de la vida privada, sino que además es una herramienta fundamental que garantiza la efectiva materialización de garantías constitucionales como la negociación colectiva, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la igual protección de derechos de protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Por el Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, SIGLOF, expone Iván Solimán Ratinov. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecemos la oportunidad de dirigirnos al tribunal. Y el tema de mi presentación es el del acceso a información para la negociación colectiva y su impugnación, que entraría en contradicción con el artículo 19, numeral cuarto, que se refiere al respeto y protección de la vida privada y pública y la honra a las personas y sus familias. A nosotros nos parece un poquitito excesivo plantear una incompatibilidad entre lo que es una práctica estándar en muchos países desarrollados de la OECD, grupo que nosotros pertenecemos y que fija estándares internacionales en materias laborales, y llevarlo a ese nivel de que afectaría la respetabilidad de la vida de las personas. Nosotros, al contrario, creemos lo que afecta a la respetabilidad es la ausencia de información sobre las muchas veces enormes diferenciales salariales que hay al interior de las empresas, ¿no es cierto? Las empresas son la fuente básica de generación de valor en la economía, y Chile es uno de los países, nuestro centro, uno de nuestros temas es el de la desigualdad, las causas de la desigualdad, las consecuencias de la desigualdad, y hemos encontrado, y nuestro énfasis es en comparaciones internacionales sobre el tema, y hemos encontrado que en Chile es casi un secreto de Estado conocer cuáles son las remuneraciones, los beneficios, los bonos, los paquetes de indemnizaciones pactados a todo evento, de la alta gerencia de las empresas y los empleados de nivel medio, los trabajadores de nivel básico. Entonces creemos de que mantener Chile, entre paréntesis, es uno de los países que el 1% más rico se lleva más del 30% del ingreso nacional, y eso está considerado casi un récord internacional de desigualdad. Cuando vino el economista francés Thomas Piketty lo hizo ver en Chile. Entonces creemos de que uno de los problemas que hay es que no se conoce esa información. Entonces restringirla aún más en función de una suerte de atentado contra la honorabilidad de las personas nos parece un poco excesivo y hasta casi, con todo respeto, un poco absurdo. Entonces nosotros creemos de que tiene que haber mucho más información. Incluso hasta la ley se queda corta. El proyecto de ley pensamos que se queda un poquito corto, pero lo entendemos, digamos, y un paso avance en la materia.
hay una tradición creciente de enfatizar a nivel internacional el derecho a la información, el llamado right to know, que en realidad el derecho a saber qué pasa. Claro, hay que balancearlo con el derecho a la privacidad y otros derechos, como eventualmente el derecho de la propiedad, pero digamos hay que pensar de que estamos moviéndonos en la dirección de aumentar la información en el mundo y no restringirla, y nos parece que este tipo de cuestionamiento va en la otra dirección, de restringirlo. Hay que tomar en cuenta también que hay una asimetría de información muy importante en la negociación colectiva entre las empresas y los trabajadores, ¿no es cierto? Es como si yo corro una carrera de 100 metros y unos parten en el metro 20 y otros parten en el metro 0. Pero esa asimetría es la información que tiene la empresa, su situación financiera, estructura de remuneraciones, activos, política de distinto tipo y lo que conocen los sindicatos. Entonces, las reglas de pedir mayor información son un poquito para equilibrar el punto de partida al iniciar una negociación colectiva. En países como el Reino Unido, antes Chile se plantea cómo era con los ingleses de América Latina, entonces uno dice, bueno, vamos a analizar qué hacen los ingleses o el Reino Unido en la materia. Y en el Reino Unido la ley, esta es una ley de 1992, que incluso se aprobó en la época que estaba la primer ministra Margaret Thatcher, que difícilmente podría acusarse de izquierdista, y ella planteaba de que, y se planteó esa vez y fue aprobado por el Congreso británico, todo un listado de información que los sindicatos al entrar en negociación con las empresas tenían acceso, y entre ellos estaba el acceso a información de remuneraciones, política de empleo, seguridad laboral, pensiones, un rango amplio de informaciones. Eso mismo también es vigente en Canadá, en Estados Unidos, en otros países europeos, es una práctica estándar. Lo que sí se ofrecen algunas restricciones, como por ejemplo, si hay alguna cosa que puede afectar la seguridad nacional, que sería una empresa de armamento, esa no le puede dar la información al sindicato, o si fueran cosas que directamente afectan la privacidad en un sentido estricto, bueno, ahí hay márgenes, por supuesto, para introducir restricciones, pero cuestionar el acceso a la información de remuneración nos parece bastante excesivo. Y también es interesante tomar el caso de Estados Unidos. Estados Unidos estamos hablando de la principal economía capitalista del mundo, no estamos hablando, no me refiero a que estuviéramos hablando de un país socialista, neosocialista o alguien desenterró a la Unión Soviética. No, en Estados Unidos la Security and Exchange Commission, la SEC, que es el equivalente a nuestra SBS, la Superintendencia de Valores y Seguros, exige por ley que todas las empresas listadas en bolsa deben publicar, y ahí sale con nombre y apellido. No sé, uno puede estar de acuerdo con nombre o apellido, pero aparece las remuneraciones, no solo la remuneración base, sino que cuando les pagan con stock options, o sea, acceso de acciones, los bonos, los paquetes de retiro, si tiene un avión personal, etcétera. Toda esa información aparece publicada y es información pública. De hecho, la AFL-CIO, que es la Federación de Sindicatos Libres de Estados Unidos, publica regularmente lo que habla la brecha salarial entre las remuneraciones altas, los empleados y las remuneraciones de base, y lo publica hasta con nombre y apellido, usando información de la Security and Exchange Commission. O sea, los datos son públicos. Todo lo contrario de Chile. Nosotros en el centro ha sido absolutamente imposible conseguir datos de los gerentes generales, porque incluso las compañías de headhunters, de reclutamiento de altos gerentes, firman unos convenios de confidencialidad con las empresas, sus mandantes, para que no se pueda divulgar esa información. Entonces estamos en un extremo. Yo creo que ese es el punto que me gustaría relevar. Estamos en un extremo de ausencia de información. En el sentido de tapar un poco lo que ganan los gerentes generales y mostrar las enormes diferenciales de remuneraciones que existe a nivel de la empresa. Yo creo que ese es el punto central. ¿Queremos que se conozca esa realidad o la queremos mantener tapada, la queremos mantener restringida? Ese yo creo que es el meollo del asunto. Y en la Security and Exchange Commission acaban de aprobar una disposición basada en la ley Dodd-Frank de reforma de las prácticas de Wall Street y protección de los consumidores,
que mandata a las empresas que no solo publiquen las remuneraciones de sus gerentes generales, sino que la brecha y la calcule la empresa con las remuneraciones de trabajadores de nivel medio y trabajadores de nivel base, y eso está aprobado, que empieza a regir a partir del 1 de enero del 2017. Estamos hablando de Estados Unidos, de la práctica del sector corporativo norteamericano sobre información. Y aquí en Chile, un país que está en la OECD, un país que tiene aspiraciones de ser un país desarrollado, mantenemos toda una práctica de cerrar la información sobre esta estructura de remuneración. Ese es el punto básico que nosotros queremos ver. Yo creo que se debe respetar la privacidad. Yo no creo que sea necesario publicar con nombre y apellido. Eso realmente no es el meollo del asunto. El punto es, ¿la información se conoce o no se conoce de la estructura de remuneraciones al nivel de la empresa? Yo creo que es el quid del asunto, respetando por supuesto la privacidad de las personas, y eso nadie lo va a cuestionar. Pero yo creo que acá lo que me da la impresión, la consecuencia, siempre hay que juzgar bien, de buena fe a la gente, es que tal vez la consecuencia es mantener tapado la enorme diferenciales que hay de remuneraciones al nivel de la empresa. Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que esa es la dimensión que nosotros queremos traer del asunto, no entrar en la discusión legal. No somos abogados, somos economistas del centro y otros cientistas sociales, y nuestra preocupación, aparte de los temas de globalización, el tema de desigualdad, y lo que notamos es que en Chile lo que hay una insuficiencia de información sobre el tema, más que un exceso de información, por supuesto con las precauciones adecuadas, pero no vayamos contra la tendencia internacional. La tendencia internacional en la OECD es hacer pública la información, no restringirla. Y yo creo que si se impugna esto por el artículo cuarto, claramente iríamos en contra. Y lo que yo creo que con esto termino, atenta, no es tanto la privacidad, sino que atentar con el derecho de información, el derecho a saber, the right to know, que si prospera una especie de restricción a la información, se afectaría, ¿no es cierto? Y yo creo que puede ser no creo que a un trabajador le vaya a ser ofensivo saber que la gente sepa cuánto gana un trabajador. Lo que sí puede ser ofensivo es las grandes diferenciales, pero esas diferenciales no existían en el pasado y se han ido ensanchando, y hay que conocerla y enfrentar esa realidad. Si así es la realidad, cambiemos la realidad, pero no escondamos la información. Muchas gracias. Muy bien. Finalmente, invitamos a pasar a los podios César Bunster, Arturo Fermandoá y Bruno Baranda. Bien, iniciamos las últimas tres exposiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, César Bunster Aristía. Tiene la palabra. Señoras ministras, señores ministros, señor presidente, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos en primer lugar la posibilidad de poder compartir con ustedes estas breves apreciaciones de nuestro Instituto de Ciencias acerca del tema que nos convoca. El avance más significativo de la reforma laboral es precisamente el reconocimiento de la titularidad sindical. Con ello, nuestra legislación se adecúa a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, que a través de sus órganos de control ha declarado que y abre comillas, que la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores, por encima de las organizaciones representativas cuando las mismas existen,
puede en ciertos casos ir en detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la negociación colectiva entre empleadores y organizaciones de trabajadores. Cierre comillas. Este pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo es coherente con la libertad sindical consagrada en el convenio número 87 y con el derecho de sindicación y negociación colectiva reconocido en el convenio número 98. El convenio número 87 precisa que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de, abre comillas, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción, cierre comillas, y que su objeto es, abre comillas, fomentar y defender los intereses de los trabajadores, cierre comillas. Las organizaciones de trabajadores que satisfacen estas características son los sindicatos, que por su naturaleza estable y permanente constituyen expresión de voluntad colectiva. El convenio número 98 radica la titularidad del derecho de negociación colectiva en las organizaciones de trabajadores. Consecuencial y armónicamente, quienes gozan del derecho a negociar colectivamente son los sindicatos. Por ello, la Organización Internacional del Trabajo solo admite a los grupos de trabajadores no organizados como titulares del derecho de negociación colectiva excepcionalmente y solo a falta de sindicatos. Tanto el convenio número 87 como el convenio número 98 han sido suscritos y ratificados por Chile y se encuentran vigentes. El inciso segundo del artículo 5 de la Constitución dispone que es deber de los órganos del Estado respetar los derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esta norma constitucional impone una interpretación convergente de los derechos, tanto de los derechos asegurados por la Constitución como aquellos asegurados por los tratados. Así, el sistema de derechos tiene fuerza para ser interpretado de la forma más adecuada a su optimización. El intérprete entonces está llamado a interpretar y aplicar los derechos, teniendo en cuenta que existe una retroalimentación recíproca entre la fuente interna y la fuente internacional en materia de derechos fundamentales. Por tanto, el artículo 19, número 16 de la Constitución, que consagra el derecho de negociación colectiva, debe interpretarse del modo más adecuado a su optimización y plena eficacia, y bajo el amparo de los convenios de la OIT. Los requirientes argumentan que la titularidad sindical establecida por la reforma laboral vulnera el artículo 19, número 16 de la Constitución, en la medida que esta norma señala que, abre comillas, la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, cierre comillas, y no de los trabajadores organizados. Es evidente que esta es una interpretación literal, restrictiva y simplista de la Constitución. De acuerdo a la interpretación convergente a la que obliga el artículo 5 del texto constitucional, la titularidad de la negociación colectiva pertenece a los trabajadores organizados, esto es, a los sindicatos, tal como lo han declarado los órganos de control de la OIT. Esta es la interpretación que optimiza y garantiza la plena eficacia del derecho de negociación colectiva. Esta afirmación no es infundada. Basta remitirse a los orígenes del plan laboral para constatar que los grupos negociadores, equiparados a los sindicatos, fueron incorporados en la normativa laboral como alternativa individualista a la participación sindical y con el único fin de reducir el movimiento sindical a su mínima expresión. En efecto, los grupos negociadores, como sujetos de la negociación colectiva en un escenario de atomización sindical, dada por la preeminencia de procesos negociadores a nivel de empresa, ha conducido inevitablemente a la pérdida de poder negociador de los trabajadores, a la disminución de la influencia sindical y, en definitiva, a la escasa posibilidad de éxito de las reivindicaciones laborales. En la práctica, esta realidad se traduce en que los grupos negociadores representan una competencia antisindical que, al fijar el techo de las negociaciones colectivas al interior de una empresa, favorecen la imposición patronal en la regulación de las condiciones laborales, especialmente aquellas de contenido económico. Por lo demás, las actas de la Comisión Ortúzar dan cuenta de que el objetivo del reconocimiento constitucional del derecho de negociación colectiva a los trabajadores, entre comillas, no era que su ejercicio se ampliara a todos los trabajadores, sino por el contrario,
excluir del mismo a los trabajadores del sector público. En el seno de esta comisión, la afiliación sindical era una premisa del ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Al respecto, el señor Jaime Guzmán manifestaba que debería consignarse en la Carta Fundamental una disposición muy concreta relativa a la negociación colectiva, señalando que no procederá respecto de aquellos trabajadores que no puedan sindicalizarse. Los requirientes equívocamente asimilan la titularidad sindical con una afiliación sindical obligatoria. Lo cierto es que la reforma laboral, siguiendo las directrices de la OIT, se limita a señalar que los trabajadores no afiliados a un sindicato solo podrán conformar un grupo negociador cuando en la empresa no exista un sindicato. Por tanto, existiendo un sindicato en la empresa, para los trabajadores no sindicalizados se abre un abanico de posibilidades. 1. Afiliarse a alguno de los sindicatos ya constituidos. 2. Formar un sindicato. Y 3. No afiliarse a ningún sindicato. Estos trabajadores individual, libre y voluntariamente optarán por algunas de estas alternativas. De su voluntad soberana surgirán derechos y obligaciones. Así, si deciden constituir un sindicato, deberán cumplir con los quórums establecidos, dotarse de estatutos, elegir a sus representantes y, satisfechos estos requisitos que garantizan la democracia sindical, podrán negociar. Si optan por afiliarse a un sindicato ya constituido, harán suyos los estatutos del mismo, participarán de pleno derecho en esta democracia sindical y deberán pagar cuota sindical, pudiendo entonces participar de la negociación colectiva que lleve a cabo dicha organización. Y por último, si prefieren no afiliarse a ningún sindicato, no tendrán la carga de aceptar la regulación estatutaria ni de pagar cuota sindical y podrán individual y directamente negociar con el empleador sus condiciones laborales. No hay norma en la reforma laboral que lo impida. De no existir sindicatos, si los trabajadores no sindicalizados desean negociar colectivamente, también tienen opciones entre las que pueden elegir. 1. Constituir un sindicato. 2. Formar un grupo negociador. Y 3. Negociar individualmente. Si optan por la primera alternativa, podrán negociar conforme al procedimiento reglado que otorga fuero y derecho a huelga. Si deciden conformar un grupo negociador, podrán negociar conforme al procedimiento semireglado. Y finalmente, si eligen negociar individualmente con el empresario, no existe norma en la reforma laboral que lo impida. En definitiva, la titularidad sindical no obliga, impone o fuerza la afiliación sindical, simplemente entrega opciones a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas. La opción por cualquiera de estas alternativas es válida y en ningún caso pugna con la igualdad consagrada en el artículo 19, número 2 de la Constitución. Se trata de una decisión libre y voluntaria que, como cualquier otra opción vital, entraña una serie de consecuencias que deben ser sopesadas al momento de elegir. En efecto, nadie cuestiona la constitucionalidad de que el seguro de cesantía, cuya afiliación es voluntaria para los trabajadores contratados antes del año 2002, no entregue sus beneficios inherentes a quienes libremente han decidido no afiliarse. Tampoco se ha argumentado que vulnera la igualdad ante la ley, que hasta el año 2015 los trabajadores independientes que decidían no cotizar no pudieran optar a una pensión de vejez o de invalidez, que no tuvieran acceso a la cobertura de seguro de invalidez o sobrevivencia y que no pudieran generar pensión de sobrevivencia y contar con una cuota mortuaria al momento de fallecer. Sin lugar a dudas, lo que en el fondo molesta a los requirientes y que motiva el presente requerimiento no es la defensa de la libertad sindical y de los derechos fundamentales de los trabajadores chilenos, sino el principio de la caída de uno de los pilares del plan laboral que, creado para ser funcional al sistema neoliberal, repudiaba la organización social y colectiva representada en el ámbito laboral por los sindicatos. Para evitar esta caída, además, los requirientes se amparan en un orden constitucional cuya legitimidad desde su origen ha estado en entredicho. Aún más, las reformas constitucionales introducidas desde el retorno a la democracia no han alterado sustancialmente el contenido de los derechos fundamentales del catálogo del artículo 19 de la Constitución, a lo que los requirientes se han aferrado para afirmar la inconstitucionalidad de las normas de la reforma laboral. Para terminar, señor presidente, solo cabe decir que si este excelentísimo tribunal acoge el presente requerimiento de inconstitucionalidad, deberemos concluir
que el marco constitucional vigente es estrecho para recoger las actuales necesidades de los trabajadores de Chile y que en consecuencia se confirma la creciente demanda social por una nueva constitución. La única ventaja comparativa de un fallo favorable al requerimiento sería que éste se constituiría en una auténtica convocatoria a la participación activa y decidida de los trabajadores a discutir en el proceso constituyente sus sentidos e históricos derechos individuales y colectivos que hasta hoy han sido postergados. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, expone el abogado y profesor Arturo Fermandoa Benning. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente y de los señores ministros y ministras, alego en representación de la Asociación de Bancos y solidarizo con el tribunal después de tan larga jornada y su paciencia y su buena voluntad de escucharnos con el colega para ir cerrando. Permítame comenzar con un refrán: desvestir un santo para vestir a otro. Y me estoy refiriendo a la titularidad sindical. Porque, la titularidad sindical es lo único que voy a comentar, porque me parece, señoría, que aquí está la fuente, aquí está el pozo del cual emanan las normas o las aguas contaminadas con más de una inconstitucionalidad. La titularidad es lo que salta inmediatamente a cualquier lector relativamente familiarizado con el derecho constitucional. Porque aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí, para vestir con las mejores ropas y las más elegantes e impermeables ropas a un sindicato, lo que se hace es se desviste, se desnuda y se despoja de todas las ropas a otro grupo asociativo tan valioso en su naturaleza, por supuesto, como un sindicato. ¿Cuál es? Un grupo negociador. Un grupo negociador de trabajadores es una agrupación, un ente asociativo. Es un conjunto de personas que se reúnen para un fin lícito. Y creemos que esta técnica del legislador de hacerlo desaparecer en aquellas empresas en que existen organizaciones sindicales infringe evidentemente el derecho de asociación en su inciso primero, punto. Y naturalmente influido y irrigado con las ideas y valores axiológicos del artículo primero, inciso tercero, no inciso cuarto. Aquí no hay discusión en el inciso tercero. La discusión sobre la subsidiariedad está en el inciso cuarto. Aquí nadie ha dudado de que la Constitución debe promover la creación y la existencia de grupos, aunque sean transitorios. Piénsase, señoría excelentísima, eso es lo que está sucediendo con los cabildos ciudadanos. ¿Qué son los cabildos ciudadanos? Si no están ni en una ley, no están en un decreto, no están en ninguna parte, sin embargo, estamos ahí acogiendo a personas que concurren a un estadio, a un teatro, a conversar sobre la Constitución y dejan un acta y van a seguir funcionando. Eso está promovido por la Constitución. Yo mismo lo dije en el Consejo de Observadores. Esto es derecho de reunión con asociación y es perfectamente legítimo. Entonces, prohibir a un grupo negociador de ciudadanos tan hábiles como otros, trabajadores que no han cometido ningún ilícito, ninguna infracción y que persiguen un fin perfectamente lícito que negociar colectivamente, que no existan. Porque si se hace desaparecer el fin para el cual se crean, que es la negociación colectiva, entonces no existe como grupo. Piense, señoría, esto es radicalmente inaceptable para el derecho constitucional. El legislador puede hacer todo lo que estime pertinente y veremos qué medios usa para promover a los sindicatos. Es más, es su deber promoverlos, fortalecerlos. Ahí está el 19. Puede crear incentivos, puede crear con toda su nomenclatura tributaria, puede generar estímulos, como se dijo por aquí, puede generar tipos de registros. Pero lo que no puede hacer es hacer desaparecer un grupo de personas que se reúnen para un fin lícito. Eso sí que no está permitido en la Constitución y por eso es el único punto que quiero tomar. Piense, señoría excelentísima, el ejemplo de las asociaciones de consumidores. Cuando el año 97 se dicta la ley del consumidor, el 9496, se dice, aquí hay una serie de derechos que hay que proteger. Muy bien. El año 2004 se crean las asociaciones de consumidores, tienen personalidad jurídica, pueden representar, pero no por eso se hace desaparecer a los grupos de consumidores que quieren defender derechos. Los grupos de consumidores pueden comparecer en tribunales también defendiendo intereses difusos. Cuando el legislador quiere promover una persona jurídica para fines lícitos, no tiene necesariamente que hacer desaparecer al otro. Eso va contra la esencia misma del derecho de asociación y de defender los grupos asociativos. Por eso que estamos aquí
absolutamente convencidos de que esta parte al menos pugna con nuestra Constitución. Y esto se construye sobre tres premisas. La primera premisa es que aquí hay una prohibición de un derecho constitucional que es a negociar colectivamente. Pero esta primera premisa no es para probar que hay una violación de la esencia del derecho a negociar colectivamente del 1916, inciso quinto, no, es para probar de que desaparece un grupo asociativo. Y hay cuatro ejes que conforman esta prohibición. La primera es la definición nueva de negociación colectiva, en que solo se realiza con una o más organizaciones sindicales, la descripción del derecho a negociar en el proyecto, los trabajadores tendrán derecho a través de la o las organizaciones sindicales, el inciso quinto, que es el más importante en todas aquellas empresas donde no exista una organización sindical con derecho a negociar, podrán hacerlo según las normas previstas en el artículo 315, los trabajadores unidos al efecto. Aquí, permítame señoría, aquí hay una astucia gramatical fantástica, porque en todo el proyecto hay 4, 5, 6 prohibiciones radicales, sin embargo no se le presenta como prohibición, porque el legislador ya aprendió que si llega a estos estragos con una prohibición, le van a decir que hay una infracción constitucional del 26, de la 1926 de la esencia. Entonces trae lo mismo, pero con una astucia, porque si dice que en todas donde hay organización, donde no hay organizaciones sindicales puede negociar, entonces a contrario censo, donde hay un sindicato no pueden existir grupos negociadores. Eso es una prohibición, porque además está como práctica desleal en el 289, el conceder beneficio a aquellos trabajadores cuando exista una organización sindical en la empresa respectiva. Entonces tenemos 4 piezas que conforman una prohibición. La segunda premisa, que es muy importante, es la que ya hemos conversado. Este tribunal no ha dudado nunca que el derecho a asociación incluye el derecho a agruparse asociativamente, aún sin personalidad jurídica, es primario, es anterior a la personalidad jurídica. Lo dijo en el 226, usted recordará los considerandos 28 y 29, ley de prensa, pero también lo dijo en 1295, las personas pueden crear todas las organizaciones que creen sin permiso previo, pudiendo perseguir todo tipo de fines que no sean contrarios a moral, orden público, la seguridad del Estado, que es la limitación. Que ha dicho el profesor Silva Cuñán, goce o no de personalidad jurídica, eso jamás nadie lo ha discutido. Por transitorio que sea el grupo negociador, tenga o no tenga personalidad jurídica, está protegido por la Constitución. ¿Qué dijo la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución? Reconozcamos que lo hizo cuando estudió el artículo 20 sobre recursos de protección, sobre la titularidad, la legitimación activa. Dijo, comprensiva de personas naturales, jurídicas y morales. Esto es lo que enseñan los civilistas como el derecho a constituir personas morales que son anteriores a la persona jurídica. Esto es introducción al derecho. La tercera premisa, señoría, es que el grupo negociador es una persona moral de aquellas amparadas por el artículo 19, número 15. Es de aquellos cuerpos intermedios que se agrupan transitoriamente a perseguir un fin lícito. Tienen además un reconocimiento legal, usted sabe, en el artículo 314 bis del Código del Trabajo hoy día, dice, tratándose de grupos negociadores de trabajadores que se unan para negociar, ahí está reconocido incluso en la ley actualmente, y tiene reconocimiento administrativo en numerosos ordinarios de la Dirección del Trabajo. Es un ente asociativo existente hoy día. Como conclusión, señoría, naturalmente el proyecto al privar al grupo negociador del ejercicio del único derecho que justifica su existencia está vulnerando la esencia del derecho constitucional de asociación. Que el legislador busque cualquier creatividad posible para fomentar los sindicatos, y lo ha hecho y tiene el deber de hacerlo, pero no pase por encima de un grupo asociativo ya existente a fin de que se extinga. En un escenario impeditivo, excluyente, donde lo existe el uno no puede existir el otro. Eso no está tolerado por la Constitución. Y bastaría, como voy a decir al final, eliminar la palabra no en el inciso quinto del nuevo artículo 303. Y esto queda resuelto por este tribunal. Lo voy a pedir en subsidio. Señoría, pido en principio que se declare inconstitucional las 4 normas que conforman esta prohibición y que las he citado. La expresión con una o más organizaciones sindicales, a través del aula, organizaciones sindicales, el inciso quinto y el nuevo 315 del Código del Trabajo. Pero en subsidio, fíjese señoría, que bastaría con que este inciso quinto, donde dice en las empresas en que exista organización sindical podrán hacerlo según las normas previstas, grupos de trabajadores unidos, en que no exista organización sindical podrán hacerlo los grupos de trabajadores. Si se declara inconstitucional el no, entonces este inciso toma un cariz permisivo
y ya entonces tendríamos que reevaluar la inconstitucionalidad de esta prohibición. Pero es subsidio. Si esta segunda tesis tampoco convence a los excelentísimos señores y señoras, en subsidio, declare lo constitucional en el entendido que subsiste el derecho de los grupos negociadores a continuar con negociación colectiva, dado que esta astucia gramatical en ningún minuto prohibió literalmente, prohíbe jurídicamente, pero no literalmente. Si su señoría no se convence de esto, entonces al astuto gramatical devolvámosle lo mismo. Se declara constitucional en el entendido de que los grupos negociadores podrán seguir negociando colectivamente, aún existiendo organizaciones sindicales en la empresa. Y discutiremos entonces cuáles son los parámetros en que esto se deberá interpretar, pero ya entonces empieza a desarmarse esta prohibición que estimamos profundamente inconstitucional. Muchas gracias. Bien. Finalmente, el último expositor por la Unión Social de Empresarios Cristianos expone don Bruno Baranda Ferrán. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio quisiera saludar a todos quienes integran este excelentísimo tribunal y agradecerles su tiempo y paciencia, sobre todo a estas alturas de la tarde. Aunque no es sencillo alegar en último lugar, porque mucho, si no todo se ha dicho, la hora nos permitirá hacer solo algunas pocas reflexiones con énfasis en la negociación colectiva interempresa y su obligatoriedad. Sin perjuicio, solicito, señor presidente, considerar la minuta del gato completa que dejo a su disposición. El tema central de las 4 objeciones que contiene el requerimiento ante este tribunal es la ponderación del valor de afectación de los derechos fundamentales que estarían en juego de mantenerse el texto de la reforma laboral. Si lo hiciéramos sencillo y gráfico, debiéramos poner en un ponderógrafo el impacto de cada una de las garantías constitucionales que están en juego y así poder medirlas y definir hasta dónde es legítimo el choque de garantías y a quién se le adjudicará en definitiva el bien jurídico protegido mayor. Primero, como una reflexión general, el proyecto de ley pretende fortalecer al sindicato, con lo que si bien podríamos estar en completo acuerdo, realmente no lo estamos, por el hecho de que lo hace en desmedro de las personas, sustituyendo la libertad humana de los trabajadores a través del verdadero monopolio que se le está entregando a una institución y el poder desmedido que se le otorga a sus dirigentes, incluso a costa de los derechos y autonomía de cada uno de sus trabajadores. Y cuando nos referimos a monopolio no lo hacemos en el sentido que en la mañana se expresó en uno de los alegatos. No se refiere al sindicato único en alguna de las empresas. El monopolio se refiere a la capacidad o al derecho entregado única y exclusivamente a una institución, en este caso el sindicato, en desmedro de otros que podrían también haber ejercido, como la actual legislación lo contempla, ese mismo derecho. En efecto, la titularidad sindical atenta en la práctica contra la libertad sindical al forzar o inducir, como una derivada velada del verbo obligar, a la sindicalización como única forma de poder negociar colectiva o individualmente, o declararse en huelga incluso, en circunstancias que el derecho a negociar las condiciones de trabajo es de los trabajadores propiamente tal y no solo del sindicato como institución. De igual forma, el derecho básico y universal de declararse en huelga debe ser reconocido en la persona de todos los trabajadores y no únicamente de aquellos sindicalizados. Nuestra Constitución y parte importante de la legislación nacional y comparada así lo consideran. A su vez, al impedirse la negociación colectiva de grupos de trabajadores no sindicalizados con su empleador, en la medida que exista uno o más sindicatos en una empresa, el proyecto de ley viola el principio de igualdad de la ley, entre otros, sin razón ni derecho alguno, al establecer que los trabajadores no sindicalizados solo podrán negociar colectivamente de no existir sindicato de empresa, y que de negociar lo harán en base a un procedimiento diferente, que verdaderamente precariza la relación laboral, quitándoles los derechos de fuero y de huelga. Ahora bien, y en segundo lugar, una arista interesante que solicito ponderar dice relación con el hecho de que la regulación que propone el proyecto de ley es muy especial y poco común en el derecho comparado,
del momento que establece una modalidad de negociación colectiva de empresa a través de un sindicato de empresas, interempresas, lo que pudiera obvia y definitivamente llevarnos a una negociación interempresa propiamente tal y o por rama de la economía, al iniciarse por dichos sindicatos negociaciones simultáneas con empleadores similares en los rubros de actividad económica. Entonces, siendo la propia ley la llamada regular, esta abusiva inconstitucional extensión del derecho, el proyecto de ley no lo hace. Tampoco contempla limitación explícita alguna y aparece no tomando un resguardo para garantizar la no existencia de negociaciones colectivas por rama. Aparentemente, el fin perseguido con esta regulación no sería entonces promover la negociación colectiva en sí misma, porque habría muchos otros medios más eficaces para alcanzar tal aparente objetivo. De hecho, el número de negociaciones colectivas y la cantidad de trabajadores involucrados o afectos a ellas ha aumentado en el país progresiva y paulatinamente, según lo demuestran las secuencias de encuestas CACEN que dejo a su consideración porque han sido profusamente citadas durante estas audiencias. Acompaño la del 2008, 2011 y 2014 para efectos de la revisión si lo estiman pertinente. Ya en la del año 2008 las tasas de trabajadores involucrados alcanzaban 9.2%, en la del año 2011 alcanzaba 14.5% y en la de 2014 en las medianas empresas un 22.6% y en las grandes empresas un 60% de los trabajadores negocia colectivamente. En esta misma línea, en parte se ha utilizado abusiva y equivocadamente el argumento de que extendiendo la negociación colectiva interempresas disminuirían las paralizaciones de hechos ilegales. A nuestro juicio, nada más lejos de la realidad. Si bien no existen mayores estudios, el año 2007 el Consejo de Trabajo y Equidad encargó uno a la historiadora Catalina Espinosa, quien concluyó que entre los años 1985 y 2006 el 42% de los paros fueron ilegales, considerando el sector público y municipalidades, en donde todos los paros son inorgánicos, pues no se desarrollan en el contexto de una negociación colectiva. Un segundo estudio es el elaborado por el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, en donde destaca que durante el año 2014 se habrían realizado 193 huelgas legales y 174 ilegales, participando en las primeras 44.000 trabajadores y en las segundas 562.000 personas, mayoritariamente, de nuevo, del sector público, educación, salud y municipios. Entonces, como la conclusión de la regulación contemplada en el artículo 365 del proyecto de ley haya sido o no voluntad última del legislador, sería la negociación ramal o por sector de la economía, misma que no está permitida en nuestra Constitución, pues ella contempla, o más bien radica la negociación colectiva en la empresa, necesariamente debemos concluir en la inconstitucionalidad de esta disposición que obliga a negociar por interempresas. A mayor abundamiento y para graficar esta situación nos podemos preguntar qué ocurriría si es que un sindicato interempresas de colegios decide iniciar negociaciones simultáneas con parámetros iguales para todos los establecimientos. Pues bien, con el texto aprobado por el legislador podría perfectamente suceder transformando el proceso de negociación colectiva en una verdadera negociación para toda la actividad educacional. Igual situación podría darse en el transporte público, en el comercio detallista, prácticamente en todos los sectores de nuestra economía. Básicamente, un sindicato interempresas dirigido por una directiva sindical integrada por personas que pueden incluso no tener siquiera la calidad de trabajador, pues no se exige ello, que no forman parte ni tienen relación con el empleador con quien inician una negociación colectiva y que están fuera de esa misma operación, pueden llegar a imponer incrementos de remuneración y demás condiciones de trabajo, desconociendo completamente la sensibilidad de cada empleador, empresa y el contexto de las relaciones laborales de cada trabajador. Al respecto, es interesante recordar que años atrás, entre los años 1970 y 1973, Chile tuvo una experiencia no exitosa sobre fijación de precios de remuneraciones originados en las negociaciones colectivas. Ahora bien, nos podemos preguntar, o el mismo artículo 365 del proyecto de ley plantea una serie de interrogantes que ni siquiera la historia fidedigna de la ley va a ser capaz de respondernos.
¿Quién determinará la concurrencia, el requisito de que se afilien solo trabajadores del mismo rubro de actividad económica? ¿Qué se va a entender por estos mismos conceptos? De igual forma, el artículo 365 nos lleva inevitablemente a formularnos una legítima duda respecto de la verdadera y efectiva voluntariedad de la negociación colectiva con sindicatos interempresas. En efecto, si es que un empleador se negara a negociar colectivamente, dicho artículo consagra a continuación una figura que a nuestro juicio no solo atenta contra el fundamento mismo de la reforma, la titularidad sindical, por cuanto a los trabajadores de dicha empresa se les otorga el derecho a negociar como grupo y mediante negociación colectiva arreglada. Entonces, como el legislador no podía aparecer directamente atentando contra los cimientos de la reforma y de su propia argumentación, a nuestro entender se crea ficticiamente esta figura, señalando que para estos efectos se entenderá que ese grupo de trabajadores constituirá, comillas, un sindicato de empresa, sin estructura, sin dirigentes, sin estar constituidos como tales, violentando todas las normas constitucionales, legales, tratados y convenios internacionales que regulan los sindicatos de empresa y permitiendo en este caso la negociación de un grupo que eliminaron de plano, por otra parte, en otras disposiciones. En consecuencia, a nuestro juicio, esta norma es total y completamente discriminatoria. Finalmente, y como consecuencia de todo lo dicho, es que reitero a este excelentísimo tribunal nuestra solicitud en cuanto a declarar inconstitucional las normas legales referidas en las 4 objeciones que forman parte del requerimiento, y en especial el artículo 365 relativo a la obligatoriedad de negociar colectivamente con sindicatos interempresas, porque coartan, conculcan libertades humanas protegidas por nuestra Carta Fundamental, violentan los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, así como el de subsidiariedad con la que la contienen e inspiran. Para concluir, dada nuestra experiencia, desprotegen además bienes públicos esenciales que debiéramos promover y afectan gravemente la promoción del empleo, como las consecuencias que esto trae, aumentando no solo las dificultades para que la sociedad alcance un desarrollo y crecimiento con equidad, sino también las dificultades que las personas y familias tendrán para progresar y desarrollarse, principalmente en perjuicio de aquellos que viven en situación de pobreza, de jóvenes y mujeres que tienen tasas de desocupación casi 3 veces las del promedio nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Bien, al finalizar entonces esta audiencia, el tribunal les agradece a todos los que expusieron los antecedentes, razonamientos, opinión y puntos de vista que nos entregaron. Nos va a ser de mucha utilidad para la decisión que debemos adoptar, porque entre más ilustrada sea nuestra resolución, mejor. Por haberse cumplido el propósito de la audiencia pública, se pone eterno.